Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en la rotonda de Cerro Patrici. Ministro Glenn Vercruz compartió su visión durante la Conferencia de Energía y Clima que se desarrolló recientemente en Aruba. Presidente de Ecuador disuelve el Parlamento y aplica muerte cruzada. Migrantes están en desacuerdo por la ayuda que reciben en refugio de los Estados Unidos. Una joven sale viva de milagro después de que le cayera una pesa en el cuello. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que tengan un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y arrancamos con un accidente que ocurrió el día de ayer en horas de la noche. El conductor de un vehículo que estaba llegando a la rotonda de Cerro Patrici, al parecer perdió el control de y se fue con toda en contra de esta rotonda. El conductor tuvo que ser llevado al hospital. El día de ayer, en horas de la noche, ocurrió un accidente bastante fuerte en la rotonda que va hacia la parte de Cerro Patrici, la que se conoce como Paperclip, por la avenida allí en la Wativos Boulevard. El conductor venía manejando su vehículo, un Nissan Sentra, viniendo desde la rotonda Tanquilender con destino hacia la rotonda de Cerro Patrici. Al parecer, él olvidó esta rotonda, se subió por completo y como consecuencia, no solamente quebró su vehículo, sino que también resultó herido. La policía encontró a este conductor, quien se encontraba en el andén esperando por ayuda. Por ese motivo, las autoridades llamaron a la ambulancia, quienes llegaron con urgencia para poder atender al conductor, el cual fue trasladado inmediatamente al hospital. También lo que indicaron es que no solamente hubo daño en contra del vehículo, como vemos en las imágenes, las 4 llantas quedaron totalmente dañadas, el bumper delantero destruido, pero también hay diferentes daños en contra de la rotonda. Allí habían algunas matas, las cuales también resultaron destruidas. Cambiando de tema, en la reciente Conferencia de Energía y Clima que se desarrolló acá en Aruba, que nuestra isla fue la anfitriona, el ministro Glenn Vercruz también tuvo la posibilidad de compartir su discurso, su pensamiento y opinión frente a este tema tan importante, hablando también de la transición de la energía. El ministro de Labor, Integración y Energía, el señor Glenn Vercruz, tuvo la oportunidad de compartir su pensamiento sobre las soluciones energéticas a la vanguardia y las oportunidades que se presentan para Aruba y la región del Caribe durante la reciente conferencia sobre el clima y la energía que se llevó a cabo en Aruba. Él estuvo contento de poder discutir el potencial de las fuentes de energía renovable, el impacto que tendrá para Aruba y la economía en las regiones. El mandatario indicó: "De verdad quiero agradecer a todos ustedes, comenzando con el ministro Rob Yaten de su delegación, la delegación de San Martín, Ceiba, Curazao, Bonaire y todas las representaciones de las diferentes organizaciones invitadas a esta conferencia. Quería compartir con ustedes algunos pensamientos. Creo que nuestra primer ministro mostró nuestro compromiso nacional en cuanto a las transiciones energéticas. La acción climática ha sido exhaustiva al expresar nuestros objetivos y creo que el gran anuncio que reiteró en su mensaje fue que Aruba ha comenzado a recorrer el camino para suscribirse al Acuerdo de París, y creo que es un desafío para todos los países miembros del Reino de los Países Bajos. Pensando en cuál sería nuestra misión durante esta conferencia, pensando en qué diferencia podemos hacer durante estos 3 días, pensé en un momento en la historia que inspiró a la humanidad y fueron estas palabras que se expresaron en ese momento: un pequeño paso para los hombres y un gran salto para la humanidad. No sé si recuerdan ese momento. Seguro, un momento para inspirar a la humanidad, y creo que todos pertenecemos a esa generación que está en la encrucijada. Estamos allí para decidir si damos el giro correcto o damos el giro equivocado, y queremos que las generaciones que vengan nos juzguen por nuestras palabras que declaremos hoy en nuestros distintos objetivos de país, pero también nos juzguen por nuestras acciones. Y no quiero repetir todos los objetivos de la política
sino que también agradecemos el liderazgo de la mandataria por ser la ministra de Energía que unió Aruba y creó una política energética nacional que se ha convertido en una plataforma para la implementación y las políticas que estamos actualmente implementando, que me considero humildemente el acelerador en esta implementación. Con el espíritu de cooperación, estaremos enviando un correo electrónico a la Política Energética Nacional de Aruba, compartiendo esta experiencia informativa con todos los participantes durante esta conferencia. IAS y Telefón Juventud se han unido para un proyecto bien importante y ha sido no solamente anunciado, sino que también están contentos de poder darle la bienvenida a este tipo de iniciativas. La intención es trabajar en pro, no solamente y en contra de la violencia, en contra de la mujer, pero también en contra del hombre, y buscar diferentes alternativas que puedan ayudar a muchas personas. IAS Aruba y Fundación Telefón Juventud Aruba están orgullosos de anunciar que se unieron de fuerzas para combatir y reducir lo que es el riesgo basado en género y la violencia en contra de las mujeres y los hombres, y para promover lo que es las masculinidades saludables en escuelas primarias en Aruba. Con masculinidades saludables nos referimos a una serie de actitudes y comportaciones que una persona puede adoptar para promover un bien común individualmente como para la comunidad. Esta colaboración está basada sobre la extensa experiencia que tiene Fundación Telefón Juventud Aruba en implementar proyectos similares en escuelas primarias aquí en la isla, tal como lo es el proyecto Prevención de Bullying en las Escuelas. Gracias a los fondos proporcionados por el Bureau of Population, Refugees and Migration, BPRM, estas dos organizaciones desarrollaron un proyecto piloto que se llama Yo lo detuve. Este proyecto es preventivo de naturaleza y trata de parar lo que es la violencia en contra de las mujeres y los hombres. El proyecto atiende el problema de la violencia, el trato que se tienen los hombres y las mujeres, la igualdad y promueve la masculinidad positiva. Esto fue y es ejecutado en 8 escuelas primarias en 8 distritos aquí en la isla. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil situación política que está reinando en este momento en Ecuador, pues el presidente Lasso de este país decidió disolver el Parlamento. Pues no solamente allí los diferentes parlamentarios se les prohibió la entrada, sino que también el presidente de Ecuador llamó a muerte cruzada. Una grave crisis política y conmoción interna fue lo que argumentó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para decretar el mecanismo constitucional de la muerte cruzada. ¿Qué implica esta medida? Pues lo principal es que se disuelve la Asamblea Nacional y se notifica al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones legislativas y presidenciales en un plazo no mayor a 7 días. Además, el presidente Lasso se queda gobernando durante 6 meses mediante decreto. En una cadena nacional emitida a primera hora de este miércoles, Lasso argumentó que su decisión se justifica en lo que él llamó es el acoso político que ha enfrentado su gobierno, pues esto ocurre en medio de ese juicio político que la Asamblea llevaba en su contra y que podía terminar en la destitución del mandatario si se contaba con 92 votos a favor. De hecho, pues apenas el martes Lasso compareció para defenderse ante la Asamblea y denunció que pese a las pruebas de descargo, hay una intención de desestabilizar su gobierno. Y esta pues era una medida que ya se esperaba, pues ya se anticipaba que el presidente no contaba con los apoyos suficientes para superar este juicio político en la Asamblea. Apenas se pronunció Lasso en cadena nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también habló para expresar su apoyo al mandatario y anunciar que garantizarán el orden constitucional en el país.
Ya van cerca de 17 días que 4 menores se encuentran desaparecidos después de que una avioneta chocara en diferentes selvas en la parte del Caquetá, esto en Colombia. Las autoridades están incansablemente haciendo una búsqueda para poder encontrar el paradero de los menores. Wilson, este perro pastor belga especialista en búsqueda y rescate de los comandos especiales de las fuerzas militares, fue quien en medio de la inhóspita selva del Caquetá guió a la tropa para lograr encontrar la aeronave Cessna 206 de matrícula HK2803 que se accidentó el pasado 1 de mayo. Como se observa en estas fotografías, la aeronave fue encontrada en medio de los árboles de la espesa selva. Allí también se observa a los soldados que encuentran el avión siniestrado, que en esta otra imagen se puede ver cómo su parte frontal quedó enterrada en la tierra, pero la trasera está en buenas condiciones, dicen las autoridades, porque se cree en principio que los árboles amortiguaron el impacto. Después de 15 días insertados en esta selva virgen, limítrofe entre Guaviare y Caquetá, la primera pista que hallaron los comandos hace aproximadamente 12 horas fue este biberón, lo que dicen revivió la esperanza de poder encontrar el avión y a sus tripulantes. Para alcanzar el punto en la vereda Palma, en el municipio de Solano, en Caquetá, uno a uno los soldados empiezan a inspeccionar la aeronave, donde después encuentran el cuerpo de quien sería el piloto. Otro grupo de aproximadamente 30 comandos más ingresaron a otro punto de esta agreste selva y encontraron estos cascos de maracuyá, que dicen ellos fueron consumidas hace aproximadamente 3 días. Hasta el momento, los militares no han encontrado a los menores de edad. Una gran cantidad de inmigrantes que ya se encuentran en territorio americano y que están dentro de estos lugares que se conocen que son especiales para los migrantes, han indicado que estos lugares de refugio no les están brindando la mejor ayuda y han expresado que el dinero que de pronto diferentes instancias han puesto en estos refugios no está llegando a los migrantes. Tenemos 18 años que hemos visto de todo aquí en la frontera. Y esto fue la crisis humanitaria más fuerte que hemos vivido. La califica así tanto por las cantidades de gente que a diario se veían en las calles, a quienes organizaciones sin ánimo de lucro apoyan al darles cobijas, toallas, alimento e incluso facilitarles llegar a su destino. Nos donó el boleto a Dallas a 4 personas. Pero también porque se evidenció la gran brecha entre la expectativa de los migrantes y su realidad. Incluso organizaciones que abusan también de ellos. Económicamente los quieren explotar más. Y es que varias organizaciones independientes y refugios reciben recursos y donaciones para ayudar a estas poblaciones, pero muchos de ellos dicen que o no les llegan o son significativamente limitadas. Pues he pasado tantas cosas que nunca la había pasado en mi país, que la verdad pues ni para contarle. Una manilla y una perforación cada vez que reciben alimentos permite monitorear cuánto tiempo llevan hospedados. Por eso algunos migrantes evitan comer para garantizar un techo cada noche. Ella me estaba bañando y que nos dijeron no, que no había comida ni nada, yo me iba a acostar así. Porque imagínense, uno es migrante y se entiende, tiene que aguantar uno. Un cupo limitado recibe cada refugio. Las puertas se cierran al coparlo, pero a casi medianoche algunos fueron expulsados, al parecer por no apagar su celular. Al menos 3 camas esa noche quedaron vacías. No sé para dónde ir, no tengo dinero para pagar un hotel, porque si estuviera, lo pago. ¿Por qué? Porque aquí tratan mal a las personas. Eso es un refugio para el migrante, pero nos tratan pésimo. Me parece de mal gusto que nos traten así. La Voz de América pidió reacción de Osanam, uno de los refugios sobre los que migrantes expresaron sus quejas, pero la administradora del lugar rechazó comentar al respecto. Nos vamos para Colombia porque el volcán del Nevado del Ruiz sigue amenazando a la comunidad. Muchos de ellos se quejan de que hay muchísima ceniza en los vehículos, en las casas, pero también el fuerte olor a azufre. En la zona oriental de Manizales ha predominado una densa capa de ceniza en la atmósfera. El material particulado que cae sobre los techos, los vehículos y el piso es notorio para los habitantes. En la ciudad de Manizales está cayendo demasiada ceniza. Hay mucha cantidad y olores fuertes como azufre. Esto es propio del nivel de actividad naranja, la emisión de gases del volcán, específicamente del dióxido de azufre, donde favorecido por los vientos, pues también
el olor llega hacia el municipio de Manizales y la caída de ceniza pues se conjuga con una lluvia que tuvimos en la noche anterior. Por recomendación se les ha pedido a las comunidades protección con el uso del tapabocas. Están diciendo que hay que tener paciencia, que no tanta algarabía y la vaina por la cuestión del volcán. ¿Por qué uso yo el tapabocas? Por eso, porque los niños en la casa, la garganta y la vaina se está afectando demasiado. Hoy el Servicio Geológico emite un nuevo boletín extraordinario donde confirma la actividad naranja del Ruiz. Ha disminuido el número de sismos de fractura en comparación con el día 14 que hubo un incremento. Es decir, está en los niveles que tenía la semana anterior. Es poca sismicidad de fractura en los alrededores del cráter y en el cráter mismo. Y lo que predomina es la actividad de fluidos, es decir, la salida de gases y ceniza a la atmósfera. Ante las imágenes que circulan en redes sociales donde se ve la salida de vapor de la Tierra en una ladera en la vía que comunica al páramo de Letras con Fresno, Tolima, sector Cerro Bravo, las autoridades por ahora descartan que se deba a la actividad. Se trata de una tubería de TGI, es una tubería que transporta gas. Allí se presentó pues un evento que ya está siendo atendido por la empresa como tal. Entre tanto, diferentes aeropuertos en los Estados Unidos están probando más recursos tecnológicos. En esta oportunidad, el reconocimiento facial está siendo inaugurado en el aeropuerto de Miami. José Pernalete de La Voz de América nos tiene la información. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, tiene en marcha un programa piloto de tecnología de reconocimiento facial de pasajeros que llegan a puntos de control en 16 aeropuertos del país. Lo que está haciendo es escanear la identificación y nos aseguramos de que sea una identificación genuina, no una identificación falsa. Entonces estamos haciendo coincidir su foto, su cara en vivo con la foto en la identificación. En el Aeropuerto Internacional de Miami se pone a prueba esta herramienta de identificación biométrica. Los viajeros deben saber que estas fotos no son almacenadas. La cámara no está escaneando constantemente en busca de personas. Está apagada hasta que realmente insertas y activas el escaneo. Expertos en seguridad digital cuestionan la implementación de lo que ahora es un plan piloto que podría violar criterios de privacidad. Hemos visto esto antes, donde algo que es opcional se vuelve esencialmente obligatorio. El director de la TSA dijo recientemente, sí, se puede, ahora es opcional, pero será obligatorio en el futuro. Según la TSA, una vez confirmada la identidad del pasajero, las fotos tomadas en el punto de control son borradas del sistema. Esta modalidad, de acuerdo a la agencia, busca automatizar lo que se realiza de manera manual. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las posibles causas de la enfermedad que se conoce como el golpe del calor. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Usa o produto preferido Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa para ganhar 1.500 em cash e um LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te la gabopanha limpio olor delicioso. Compra 2 produtos de marca na participante e deposita o recibo de caja promocional na vosso supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara para ganhar em grande com P&G su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para mais informação. The Florin Card Cashback de CMB.
Mas com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a estar hablando de lo que se conoce como el golpe del calor. No solamente las altas temperaturas que una persona puede sufrir, pero también esto desencadena de pronto algunas enfermedades. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El golpe de calor es un trastorno causado por el exceso de calor en el cuerpo que puede deberse a exposiciones prolongadas a altas temperaturas o por esfuerzo físico cuando el termómetro sube y ese cuerpo alcanza una temperatura de 104 grados Fahrenheit o 40 grados centígrados. Los síntomas pueden ir de leves a severos. Mareo, debilidad, problemas para caminar, palpitaciones, náusea. Y puede, ¿verdad?, deteriorar a síntomas que son más severos, como problemas para caminar, cambios en el comportamiento, un comportamiento inusual, letargo, inclusive las personas pueden tener hasta convulsiones. ¿Puede eso llevar a la muerte? Podría llevar a la muerte. Los pacientes que se diagnostican con un golpe de calor o un heat stroke tienen un riesgo de mortalidad de 20 a 60%. Aunque cualquiera puede sufrir de un golpe de calor, hay varios factores que incrementan ese riesgo. Personas a mayor riesgo son aquellas personas que tienen problemas para autorregular su temperatura, como por ejemplo las personas obesas, personas embarazadas, personas de edad avanzada, personas que no tienen acceso a aire acondicionado, personas diabéticos con enfermedad cardiovascular. También ciertos medicamentos que afectan la capacidad del organismo de mantenerse hidratado y responder al calor nos pueden llevar a padecer. Y mucho cuidado si usted es de aquellas personas que les gusta entrenar y en ocasiones de pronto subirle al peso, porque una mujer en España por poco pierde la vida cuando la pesa que ya estaba levantando le cayó en el cuello. Advertimos que las imágenes son fuertes. Los gimnasios son espacios en donde las personas van a hacer deporte y sacar la mejor versión de sí mismo. Es común ver a la gente que se filma completando sus rutinas para observar los resultados. Gracias a esta tendencia de grabarse, muchos clips se han hecho viral. En esta oportunidad, Emily es una mujer en España quien frecuentemente sube rutinas a las redes sociales. Pues la joven subió un video en el que se ve cómo con la barra que estaba entrenando le cayó en el cuello. Todo iba bien hasta que al final la muerte decidió darme un besito en el cuello, dijo la española. Por fortuna la mujer alcanzó a reaccionar para tirar la barra cargada con los discos hacia un lado y salir del apuro. Incluso le respondió a un internauta que le preguntó cómo se encontraba. Estoy joya, luego seguí entrenando. Y nos llegan estas increíbles imágenes desde los Estados Unidos, donde una águila pescadora, contra viento y marea y literalmente en contra del granizo, está cubriendo sus crías. Las imágenes de verdad que le dan la vuelta al mundo.
Una madre con toda la templanza del mundo animal, una cámara de uno de los parques de conservación de Colorado en los Estados Unidos, captó a una hembra de águila pescadora protegiendo a sus huevos en medio de una tormenta de granizo. Mediante su página oficial, la Organización de Parques y Espacios Abiertos del Condado de Boulder compartió el video en el cual se ve a esta águila pescadora afrontando en su nido una fuerte tormenta con sus huevos debajo de su cuerpo. La águila, también conocida como águila de mar o pigargo de cola blanca, es una especie de ave rapaz presente en diferentes lugares del mundo. Regularmente construye sus nidos en árboles altos cerca de cuerpos de agua, a los cuales vuelve cada año con su pareja para reproducirse. El ave fue golpeada por granizos del tamaño de un guisante y nunca abandonó el nido, protegiendo a sus crías, quienes se mantuvieron intactas. Esta águila pescadora hembra fue implacable en la protección de sus huevos a través de una tormenta de granizos. El parque espera recibir a los polluelos en las próximas semanas. A partir de la eclosión, las crías serán cuidadas por sus padres durante un par de meses. Y a esta hora nuestra emisión llega el recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento al gatito Otto, que acompañó a su dueña a la universidad. Allí también enterneció a los estudiantes. Mi mami me dijo, mira Otto Andrés, tengo que ir a la universidad. Y yo le dije, mami, mira, en la mochila hay espacio para mí. Se volvió viral un video en el que una joven lleva a su gatito a las clases universitarias. Las imágenes conmovieron a miles en esta plataforma. Allí, el gatito llamado Otto se encuentra sobre una de las sillas del salón durante la clase. Luego lo podemos ver jugando con algunos compañeros, quienes lo reciben con gran afecto. Muchos de los presentes en el salón ayudaron para que la pequeña mascota se mantuviese tranquila. Esta singular escena, protagonizada por el gatito, alcanzó más de 1 millón de reproducciones, así como también tuvo una gran aceptación entre sus amigos. En internet también conmovió a muchos usuarios. Miles de los cibernautas no tardaron en encontrar el video y reaccionar con tiernos comentarios. ¿Cuál será el secreto de las parejas que anteriormente duraban tanto tiempo? Hoy les tenemos a una pareja de argentinos que lleva 60 años juntos y nos comparten su gran secreto. Una pareja de adultos mayores provenientes de Argentina sorprendió al afirmar que llevan 60 años de relación sentimental. Este TikToker, conocido como Valentín Vera, se mostró asombrado por la hazaña y no dudó en consultar por el secreto que los ha mantenido unidos durante tantos años. Las declaraciones se convirtieron en virales. En un primer momento, el joven argentino les pregunta a los adultos mayores que se encontraban sentados cuánto llevaban juntos. La señora tomó la palabra y su afirmación lo dejó impactado. Hace 55 años estamos juntos, de novios 5, es decir, son 60 años. Sorprendido, el joven no dudó en preguntar por el secreto que ha mantenido su relación. De inmediato el señor dice, llevarte bien y saber soportar las malas es encontrar el hombre de tu vida. Es un camino de todos los días. Cuando hay problemas, saber conversarlos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que pueden quedar conectados a través de nuestro Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telaruba. Será hasta una próxima oportunidad.